Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más y una temporada más a nuestro Conexión Oreyud después de un verano seguramente un poquito más largo de lo que hubiéramos deseado, pero bueno, como hemos comentado y hemos explicado ya, bueno, pues en las últimas semanas en redes sociales, por exigencias del guión, cosas que pasan, ¿no? Cambios que van pasando, ¿no? Y que van ocurriendo casi sin uno darse cuenta. Pero bueno, la verdad es que sobre todo durante este tiempo lo que uno perseguía era poder continuar, bueno, pues con lo que fue aquel proyecto de hace ya 3 temporadas en Castellón Plaza en este caso, Conexión Oreyud, y que continuara vivo, porque además durante todo este tiempo, y tengo que agradecerlo ahora que estoy arrancando esta nueva etapa de Conexión Oreyud, pues habéis sido muchos aficionados, muchos seguidores, muchos oyentes, los que me habéis preguntado, me habéis saludado y me habéis dicho, bueno, ¿y para cuándo, no? Ha costado un poquito, pero aquí estamos, ¿no? Otra vez, como diría aquel, al pie del cañón y además estrenando nueva casa y lo hacemos pues encantadísimos, súper orgullosos, muy responsabilizados porque al final estar en Mediterráneo es estar seguramente en el medio más importante de la provincia de Castellón, medio histórico, decano, la principal cabecera y bueno, pues que Ángel Báez y toda la gente de Mediterráneo con Prensa Ibérica a la cabeza nos haya dado esta oportunidad, ¿no? De seguir hablando del Club Deportivo Castellón, de aportar nuestro punto de vista, nuestra opinión sobre lo que pasa en el día a día y por supuesto también nuestra ilusión en que los éxitos sigan llegando a la entidad que preside Bob Bulgaris, pues eso, que puedan haceros compañía. Lo haremos de manera regular durante un par de días a la semana con 2 podcasts, no va a haber de momento emisión en directo, pero bueno, con el mismo formato que ya conocéis, Conexión Oreyud, y que podréis seguir por supuesto en la página web del periódico Mediterráneo. Y bueno, la verdad es que en el camino o en el guión previsto está poder ir dando más pasitos y hacer algo un poquito diferente, ¿no? Porque hoy, este verano que he tenido tiempo de ver, de escuchar, de repasar, pues prácticamente todo el mundo parece como si hiciera lo mismo, ¿no? Y creo que se pueden hacer cosas diferentes, se pueden buscar fórmulas distintas para que no sea todo un poquito tan unicolor, ¿no? Hoy en día cuesta escuchar comentarios un poquito críticos, eso no quiere decir que estén en contra de nadie, no sé, sino simplemente críticos, y también cuesta escuchar algo que vaya un poquito más allá de lo que es habitual, ¿no? No digo que vayamos a conseguirlo, pero por lo menos en nuestra cabeza sí que está, y repito, las gracias por supuesto en primera persona para Ángel Báez, director del periódico Mediterráneo, para Javier Navarro, que es el responsable de la página web, para todo el equipo por supuesto de multimedia de Mediterráneo, para Sergi Juan, que me va a echar un cable, me está echando un cable ya de hecho, para que todo esto pueda coger forma y podáis seguirnos de manera semanal, y en definitiva pues a toda la redacción de deportes del periódico, ¿no? Así que aquí estamos con Conexión Oreyud, 4 jornadas después de que haya comenzado el campeonato de Liga en esta segunda división, en esta Liga Hypermotion, y con un Club Deportivo Castellón que de momento ha sumado solo un punto de los 12 en juego. De ahí que en algunos sectores, en algunos aficionados, esté cundiendo la preocupación. Y en otros, pues bueno, de momento no, pero sí que por lo menos se haya encendido alguna que otra lucecita de emergencia. Queda mucho camino por recorrer, quedan 38 partidos, pero en fútbol y en estas competiciones tan exigentes como es la Segunda División Española
y donde nadie te va a esperar, pues cuanto antes reacciones, muchísimo mejor. Creo que es la hora y tiempo tendremos esta semana de hablar de la visita de este próximo domingo de la agrupación deportiva Ceuta. Pero es un día además con un montón de cosas, porque además ayer teníamos en el equipo, en el periódico Mediterráneo, esa entrevista de Enrique Ballester a Bob Bulgaris, al presidente del Castellón, sobre todo hablando del asunto estrictamente deportivo, con algunos titulares interesantes que conviene rescatar y no olvidar, tener muy presentes, ¿no? Por ejemplo, yo me quedo con las palabras sobre Raúl Sánchez. Habló fenomenal del madrileño ahora en la Liga Mexicana y bueno, justificó un poquito ese traspaso, ¿no? Ese pago de la cláusula del madrileño en aquello de vender para crecer, ¿no? Recoger dinero una vez has hecho crecer a un futbolista para luego invertirlo en otros que tienes que también intentar vender en un futuro. Habló, por supuesto, de la plantilla y de los fichajes, sobre todo encaminados a solucionar para él los problemas defensivos del Castellón de la pasada temporada. Solo 3 equipos, decía Bulgaris, han hecho más goles o hicieron más goles que el Castellón y el debe seguramente estaba en la faceta defensiva. Yo creo que es otro de los titulares que va a dar mucho juego desde hoy y por supuesto en los próximos días aquí en Conexión Oreyud. Y luego también esa estrategia destinada, ¿no?, a ir potenciando, ¿no?, el factor gente joven, gente que está por descubrirse y gente que puede tener, pues evidentemente, un recorrido en el fútbol profesional. Otra frase que también me ha notado es el valor que le da la gente aquí, según Bob Bulgaris, y que a él le sorprende bastante en aquello de tener experiencia en la categoría, ¿no? Jugadores contrastados. Por ejemplo, a mí se me ocurre el nombre de Jérémy Meillot, el futbolista francés, que bueno, ha llegado y prácticamente no ha tenido ninguna necesidad de asentarse, ¿no? Conoce perfectamente lo que es competir y creo que no solo se ha sentado en el campo, sino que el otro día me gustaron mucho sus declaraciones, siendo autocrítico y diciendo que claramente el equipo había perdido por 2 errores infantiles, ¿no? Porque fue así, aunque en el partido de Córdoba pasaron muchas más cosas. Hablaremos también del amateur en la recta final, que empezó en tercera división. No es la primera vez que juega en tercera, pero sí en esta tercera federación nueva, con la reforma que se hizo en su día por parte de la Federación Española. 3-0 cayó en Tierras Baleares el filial de Pablo Hernández. No olvidemos que hace 4 días, como quien dice, estábamos allí en Baleares, en Palma de Mallorca, con el primer equipo, con el primer equipo y perdiendo también. Y en alguna que otra ocasión también por bastante distancia de goles. Y también hemos conocido esta semana que ya tenemos la agenda, digamos, casi del mes, ¿no? Porque este domingo viene el Ceuta a 6:30. Sábado siguiente el Castellón jugará en León ante la Cultu, 4:15 de la tarde, para rematar este ciclo de partidos en lunes. En lunes, 8:30, se jugará ante el Leganés, que es uno de los recién descendidos de primera y para mí, por tanto, pues candidato, ¿no?, a pelear por ese ascenso directo, que de momento vuelve a ser del Racing, que al igual que la pasada temporada ha empezado pues como un avión, ¿no?, consiguiendo los 4 triunfos en estas primeras 4 jornadas. Antes que nada, antes de saludar a más protagonistas, tengo conmigo aquí a alguien a quien conocéis perfectamente. ¿Qué tal, Luis Pastor? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, yo hablaba contigo el otro día y tú, a pesar de todo me refiero, a pesar de que venimos de perder en Córdoba, de perder de la manera que perdimos, de que la situación, hombre, no es ningún drama todavía, pero ya va tocando ir espabilando, ¿no? Tú estás tranquilo. Sí, yo estoy tranquilo por lo que he podido ver y han sido casi todos los partidos del Castellón. A mí hay muchos jugadores que dan muy buena sensación. Sí que es verdad que hay 2 puestos, sobre todo la portería y todo lo que ocupaba Van der Belt, que eso de momento no veo al jugador que lo pueda suplir. En portería, para mí, Amil no puede ser ese portero titular. Pero bueno, en general yo he visto que hay mucha calidad. La gente, pues bueno, dice de dónde han jugado todos estos jugadores que han venido. Pero bueno, también Raúl venía de primera RF, el primer año no fue de los suyos buenos y sin embargo en segunda tanto Suero como él destacaron muchísimo y en primera eran otro tipo de jugador. Por lo tanto, yo confío en lo que han fichado y bueno, mucha gente pues me ha criticado esto, pero veo mejor equipo y sobre todo defensivo no tiene nada que ver con el año pasado. Pero reconocerás que da pie un poquito de salsa, ¿no? Un poquito de debate porque, bueno, hay muchas caras nuevas, es complicado acoplar para un entrenador tantos jugadores nuevos, muchos de ellos que vienen de otras categorías. Eso no quiere decir que no puedan hacer un campañón y luego que venga cualquier equipo y que los fiche, ¿no?, como ha pasado con otros. Pero de momento, para un entrenador
entrenador, no es fácil ensamblar a tanta gente. No es fácil. Han entrado creo que 15 altas. La mayoría de ellos este sistema de juego seguramente no lo habrán jugado. También es verdad que la primera vuelta de Dick, ese fútbol yo creo que no lo volveremos a ver en Castalia. Plat juega con un sistema diferente. A mí defensivamente me gusta mucho más así, aunque me divertía mucho más lo otro, pero esos fallos garrafales, excepto pues bueno, la del portero Amir y la de Sienra, que para mí hizo un partidazo, y esa jugada, esa chiquillada pues de penalti le borró pues prácticamente el partido que hizo. Yo lo veo bien. Lo que pasa que, bueno, suplir a alguien que creo que Raúl hizo 13 goles la temporada pasada, eso es, o sea, sí que has mejorado defensivamente. El debe el año pasado también lo teníamos en que generábamos mucho y no llegan los goles. Y este año, quitando ese jugador con 13 goles, como mínimo tienes que traer lo mismo. De momento el que está jugando en ese sitio lleva 2. Quiero decir que si sigue ese camino, pues puede hacer perfectamente 13, pero la regularidad hasta ahora no ha sido su principal virtud. Déjame, Luis, porque un día como hoy, que estamos arrancando y además que hay tanta, no voy a decir controversia, pero sí mucha preocupación en algunos sectores del albinegrismo. Yo hablo, igual que tú, con un montón de aficionados que te transmiten, ¿no? Es que, guay, qué farem, tal, no. Al final hemos sacado un puntito de 4 partidos. Esto no es como acaba, no es como empieza, sino es como acaba. O sea, el Racing es líder ahora en solitario, el año pasado empezó también como un cañón y el Racing sigue jugando contra el Castellón en segunda división. Es decir, que esta temporada se va a hacer otra vez muy larga y hay que tener muchísima regularidad, pero empezar a sumar para salir de allá abajo, porque eso te genera mucha presión y más a un club de las características del Castellón. Vamos a hablar con una de las voces con mucha experiencia que ha defendido, por supuesto, la elástica albinegra, que además es un entrenador de reconocido prestigio, que ha estado en muchísimos clubes y que mira muy de cerca también cada uno de los partidos del Castellón en segunda división. Miguel Ángel Portugal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano, Miguel Ángel? Creo que has estado por aquí también, pues, ¿no? No llegué a estar a Castellón, ¿no? porque al final he estado cerca, he estado en Alicante, pero no en Castellón. Y eso que tenía que haber ido a ver a mi amigo Paco García Hernández, pero no me pasó, me pasaré más tarde. Una vez pasado el mes de septiembre. Bueno, pues aquí normalmente en octubre suele hacer buen tiempo, o sea que también vas a estar muy a gustito. Sí, lo sé. Y ya sabes que aquí te vamos a coger con los brazos abiertos, Miguel Ángel. Muy bien. Cuéntame, ¿qué lectura inicial haces tú en versión albinegra, ¿no? De lo que ha sido el arranque del Castellón? Ya con Plat comenzando él, ¿no? Dirigiendo nueva estructura, con mucha gente nueva, con la obligación, ¿no? De ponerlos cuanto antes y hacer un equipo. Una cosa es tener jugadores y la otra es tener un equipo, y de momento los resultados que no acaban de llegar. Bueno, es que he entrado justo cuando estabas hablando con el anterior, que no sé quién es, y lo ha definido bastante bien, ¿no? Yo creo que han hecho una plantilla bastante interesante, ¿no? Pero hay que ser equipo, como bien dices, ¿no? A mí me gustó el otro día el primer tiempo en Córdoba. Yo creo que salieron muy metidos y concentrados en todas las consignas que les había dado el entrenador, estuvieron muy bien y solamente se vino abajo pues en estas circunstancias que en el fútbol suele mandar mucho, que es el gol tonto que le marcan, ¿no? Por ese penalti de Sierna, que también estaba haciendo un buen partido, me parece un buen central, pero hace un penalti tonto porque se lo anticipa, no le ve y suelta la pierna. Y ahí yo creo que cambia todo el estado anímico del equipo durante unos minutos, los minutos tontos que es donde le da el Córdoba la vuelta al partido. También es verdad, y podemos hablar un poco de la gestión de cada uno de los 4 partidos. A mí me ha encantado, por ejemplo, seguro que ese partido lo viste, estoy convencido, el partido de Santander, donde en el arranque de la segunda parte el Castellón hace 20 minutos extraordinarios, se encuentra con la mala fortuna de que el gol de Salva Ruiz, que es el empate, lo anulan porque es fuera de juego y tal. Y luego a partir de ahí ya el técnico local reacciona, es un muy buen entrenador, mueve las piezas, cambia un poco el sistema defensivo y a partir de ahí neutraliza al Castellón y acaba ganando bien el partido, con otro error para mí, con ese penalti que cede Alberto Jiménez. El otro día la primera parte es extraordinaria también. ¿No es fácil encontrar esa continuidad en el juego o es demasiado pronto quizá en la temporada para tener tanto ritmo de juego durante tanto tiempo seguido? Yo creo que lo habéis definido. Cuando tú tienes 15 incorporaciones no es fácil encajarlas así en pocos días, ¿no? En pocos partidos. Y yo creo que se va vislumbrando en lo que puede hacer el Castellón, ¿no? Se le ve la idea,
se le ve que tiene un patrón de juego muy identificado ya. Falta simplemente, pues eso, depurar todos aquellos errores que vas cometiendo, porque bien es verdad que el otro día son 2 errores tontos, el del portero que se queda ahí un poquito, no se anticipa bien a la jugada, la tiene que ver y se queda ahí quieto, el error de Sierna, tonto. Yo creo que son errores que son reparables, ¿no? Porque lo que tienes que mirar más o menos es la idea global del equipo, la filosofía, cómo juega. Y en este sentido, incluso cuando hizo los cambios, yo los vi bien, porque mira, Cala estaba haciendo un gran partido, pero ya le faltaba oxígeno ya. Metió a Suero, que es parecido. Me gustó el chaval, el italiano, De Nipoti, sí, de Nipoti. De Nipoti. me gustó lo poco que salió, pero lo hizo bien, una zurdita bonita. Y bueno, simplemente es encajarlo, ¿no? Jakobsen tiene que participar más, ¿no? A veces está demasiado abstraído del juego, ¿no? Tiene que meterse más, ¿no? Porque la verdad es que el Castellón tiene jugadores de buena pierna, pero él tiene que participar más. Y bueno, yo creo que sí, te tienes que quedar con lo bueno, ¿no? Con lo que puedes llegar a hacer continuamente, porque ya lo has hecho, que es esa primera parte o los minutos contra el Racing. Eso tienes que buscarle la continuidad y seguro que le va a llegar. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, coincido, pero creo que la autocrítica es sanísima. Es decir, al final cuando haces una segunda parte como esa, porque siempre he defendido, y tú has sido futbolista antes que entrenador, Miguel Ángel, que al final los partidos en momentos delicados o los ganan o los pierden los futbolistas. El otro día cuando sale el Córdoba en la segunda parte, te muerde algo que no había hecho en la primera, empieza a ganar un montón de duelos, empieza a jugar al límite del reglamento, el árbitro no pita ni una, mete en el gol de penalti, da la sensación de que te acobardas. Ahí Plat tampoco puede hacer mucha cosa más allá de los cambios, es cosa de futbolistas en ese momento. Hombre, yo los cambios que hizo los vi bien, porque le faltaba oxígeno, él veía que le faltaba oxígeno o le faltaba intensidad que le había perdido por alguna circunstancia. Quizás el estado anímico que tienes después de ese gol tonto te baja y ahí el Córdoba se aprovecha. El Córdoba hace también unos cambios para darle más impulso, más energía y la verdad que en este sentido pues lo hizo bien, ¿no? Porque además son 2 equipos que son casi gemelos en su filosofía de juego, en su manera de interpretar el fútbol, de querer hacer el fútbol, ¿no? Y en este sentido, pero para mí tienen un problema los 2 equipos. Que el Castellón lo está intentando amortiguar con Jakobsen, con el fichaje de un delantero centro que meta 13, 14, 15 goles, porque si tú no tienes eficacia, que además al Córdoba le pasa lo mismo, son 2 de los equipos que, siendo de los que mejor juegan al fútbol, de los que mejor hacen la presión arriba, de los que mejor juegan en campo contrario, sin embargo necesitan muchas ocasiones para hacer gol. Y eso al final te penaliza, ¿no? Yo creo que eso es algo en lo que tiene que incidir. Que está muy bien, que tú has mejorado atrás, porque yo creo que los 2 centrales que ha fichado el Castellón tienen buen rango para esta división, pero tienes que llegar arriba y hacer gol, no solamente llegar, que es bonito ver cómo llegan, pero hay que hacer gol. Sí. La pregunta que me hacen la mayoría de aficionados del Castellón, porque ahora esto recién acaba de empezar y todavía está muy fresquito en la memoria, ¿no? Aquellos que eran básicos la temporada pasada y que no están, ¿no? Empezamos por la portería, Gonzalo Cretaz, el otro día queda muy señalado Amir con ese error infantil que supone el segundo gol del Córdoba. Luego, para mí es muy complicado suplir a alguien como Thomas Van den Belt, ¿no? Con la ascendencia que tiene en el equipo. Y luego, especialmente, los goles de Raúl Sánchez, ¿no? Son 3 futbolistas que es muy complicado que así a las primeras de cambio alguien pueda coger el relevo, ¿no? Sí, que son 3 jugadores muy contrastados ya en el Castellón. El portero le daba mucha seguridad. Amir tiene una carrera bastante fiable. Lo que pasa es que muchas veces no podemos juzgar. Yo como entrenador nunca juzgaría a un portero porque me ha fallado una vez, sino jugaría por su trayectoria, por su respuesta a lo largo de su carrera. Y a mí yo creo que tiene una carrera importante y por lo tanto tiene que tener y adquirir la confianza porque va a suplir a un gran portero también. Y luego Van der Belt, evidentemente, tú lo has dicho. A mí no me disgustó Barry en el centro del campo. Creo que le da mucho empaque también, pero claro, Van der Belt tenía llegada, tenía gol, tenía dinámica. Barry es más posicional, más de equilibrar. Pero bueno, yo creo que todo es cuestión de adaptación al sistema que está imprimiendo. A mí me gusta el 4-3-3. Yo creo que lo están haciendo bien. Tiene extremos para ir por fuera. Tiene luego a Cala que se te mete por dentro y te puede revolucionar el partido. O a Suero, o al mismo italiano que han fichado nuevo que tiene buenas maneras.
Yo creo que tiene potencial, tiene potencial. Que empiecen mal no quiere decir nada. A veces empiezas mal y acabas bien, y otras veces empiezas bien y acabas mal, ¿no? Lo importante es acabar bien. Y para eso, pasito a pasito y simplemente asimilando los conceptos del entrenador que me parece que son buenos. Sí. Aún así hay que ganar cuanto antes. Llega el Ceuta y los 3 puntos daría mucha tranquilidad porque, a pesar de que todo lo que dices, yo creo que estamos todos de acuerdo, hay que ir puntuando, ¿eh? Hay que ir puntuando. No, está claro, en el fútbol, si tú puedes jugar muy bien, qué bonito, y el espectador incluso igual te lo puede agradecer, pero al quinto partido que no ganes, llevas 4, al quinto partido que no ganes, todo eso que has hecho bonito no te sirve de nada, ¿sabes? Al final te van a decir, no, hay que ser más prácticos y dejarse de buen fútbol, que la segunda división prácticamente casi todos los equipos son bastante amarrones, ¿sabes? Van buscando más el que no le hagan gol que el hacer goles, y los equipos que buscan hacer goles o tienes gente de mucha superioridad técnica y táctica, o si no, pues te van a buscar las cosquillas porque te conocen, sabes cuál es tu juego y todos tienen su contramodelo para combatir tu modelo. Bueno, pues como siempre es un gusto poder escucharte y de vez en cuando poderte llamarte un ratito para que también nos des tu punto de vista, que yo creo que desde fuera, con un poquito más de objetividad y no tan dentro como estamos nosotros quizá, también va muy bien, ¿no? Miguel Ángel Portugal, es un lujo, insisto. Buenas tardes, un abrazo. Luis, un abrazo y un abrazo para todos los de Castellón. Un abrazo. Muchas gracias a Miguel Ángel Portugal, como siempre con nosotros en Conexión Oreyud y ahora ya en Periódico Mediterráneo, en el día de hoy que estamos ya estrenándonos Puerta de Largo. Por cierto, no te he preguntado, Luis, por así una lectura rápida, bote pronto, de lo que pasó en Córdoba, segunda parte, perdimos un poquito el control. A mí no me gustó el cambio porque en ese momento al descanso no era necesario hacer el cambio, íbamos 0-1 ganando y era un cambio defensivo. Quitas al final a un futbolista como Pablo Santiago, que dio un pase impresionante para poner a un pivote más posicional como es Jerena Barrena. Tienes la mala fortuna luego del penalti, pero bueno, dentro de todo, ¿no? Bueno, el cambio se le puede achacar muchas cosas, también porque tú habías hecho una muy buena primera parte, pero también es verdad que por ejemplo, en el partido del Zaragoza, yo a Barry lo veo con 45 minutos muy buenos abarcando todo el centro del campo. Pero en Zaragoza le pasó que no es un jugador físicamente que te pueda aguantar esos 90 con tanto terreno. Es decir, yo creo que lo del Vasco, lo de Gerena Barrena, yo sí que veo bien ese cambio porque creo que hubiera sostenido mejor lo que es el centro del campo, pero no por quien lo cambió. Yo, por ejemplo, Mavil estaba un poco desaparecido y perfectamente a Pablo lo podrías haber tirado en banda y haber hecho ese cambio, y ese jugador que te dio esos 45 minutos tan buenos, dejarlo en el campo, porque además se lo merecía, y eso que estaba jugando fuera de su posición, que estaba jugando más de media punta, pero él generó ahí mucho, y yo el cambio del Vasco sí que lo veo, pero no por quien lo sustituyó. Bueno, pues al final, y por cierto, de Pla, ¿qué me dices? Porque hay mucha gente que no... A ver, de Plat, yo lo he dicho más de una vez, es decir, yo a un entrenador le pido sobre todo que vea a qué jugamos. Yo con Plat veo a qué jugamos. Sí que se ha equivocado en los tiempos de cambio y sobre todo a quién sustituir, no a quién ponía, pero yo la verdad que no, de estas 3 derrotas y el empate... han sido... de verdad, Luis, te digo, ¿qué te han dado a ti este verano? Sí. Te veo, me gusta ya, ir en contra de todo. Te veo ya en un convento allí. Sí. Vamos a tener que montar el confesionario de pastor, para que confiese nuestros pecados semana a semana. Sí, en otra época igual hubiera echado a los leones a Plat, pero bueno, yo veo que sí que veo a qué juega el equipo. Es decir, yo veo un concepto de juego. Los cambios tienen para mí un sentido, lo que pasa que pues bueno, te puede salir mal y creo que más son fallos técnicos de los jugadores en este partido, en los 3 que hemos perdido, porque por juego yo creo que mínimo se merecía el empate en todos ellos. Parece como si fuera obligatorio en este momento, ¿no?, establecer siempre comparaciones, Dick, Plat, ¿no? Yo creo que con Dick se va a comparar a mucha gente, porque guste o no guste, no es perfecto, evidentemente. Todos tenemos nuestras imperfecciones, pero como entrenador yo creo que Di consiguió, por supuesto, un ascenso de categoría, que no es ninguna tontería, cosa que han conseguido otros técnicos, además de manera reciente. Pero creo que también le dio una identidad distinta, ¿no?, al Castellón. Con Plat hemos vuelto un poco más a la normalidad de la segunda. Los planteamientos del Castellón no son tan diferentes
a priori, de los de muchos equipos de esta categoría, y es algo que no me parece mal. Lo que pasa es que esos equipos juegan a no encajar y a ser muy efectivos, ¿no? Y es un poco en la línea de lo que estaba explicando Miguel Ángel Portugal, ¿no? Que ahí hace falta, pues eso, tener a alguien más resolutivo, y que él pensaba que tanto Córdoba como Castellón, él también jugó en el Córdoba, pues necesitan un poco eso si no quieren sufrir. Tenemos a un entrenador también en sintonía que se va a incorporar, a ver cómo lo ve él. Iván Campos, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Estás muy preocupado? ¿Estás tranquilo? 4 jornadas, 1 punto. Ya sabes cómo están las redes sociales, arden. En fin, la gente cuando palmamos somos los peores del mundo. Cuando ganamos vamos a subir seguro. Pero bueno, al final eso es ser un aficionado, ¿no? Vivir de la emoción y del sentimiento en cada instante. Pues ahora mismo veo un poco cosas contradictorias, ¿no? Es verdad que ver los partidos del Castellón, y el Castellón en muchos momentos sí es superior al rival y hace un buen fútbol, y entonces eso te da garantías y confianza, pero por otra parte pues pienso de que hay que dar un paso más en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo el tema de las áreas, que al final es donde se resuelven los partidos, y evidentemente ahí el Castellón en estos momentos creo que tiene un gran déficit, porque está costando hacer goles y estamos encajando goles muy muy fácil, ¿no? Por no decir casi hasta goles de inferior categoría. Y sí que creo que hay jugadores pues que tienen que ir dando un paso más, ¿no? Al final hay jugadores que ya estaban el año pasado, ya conocen la casa, conocen al entrenador, el estilo, y el año pasado cuando jugaban pues en este caso estaba costando, y creo que este año pues están demostrando siendo titulares, y entonces a partir de ahí hay que dar un paso más para confiar y poder conseguir mejores resultados. Te hago una de las preguntas que más se hace a la gente estos días. ¿Hay mejor equipo ahora o era mejor el del año pasado? A ver, yo creo que lo fácil es contestar que hay mejor equipo que el año pasado, porque al final se han ido jugadores importantes, titulares, y que quizás pues la salvación que se consiguió Castellón era pues gracias a muchos jugadores de los que se han marchado, y como no ha empezado bien, pues lo fácil es decir que se ve mejor, ¿no? Que veíamos mejor plantilla el año pasado, ¿no? Yo, como te estaba diciendo, creo que hay jugadores que ahora mismo son titulares, que tienen que dar un paso más, porque el año pasado demostraron que cuando salían pues no le podían quitar el sitio a muchos jugadores de los que se han marchado, ¿no? Entonces, en estos momentos, claro, viendo los resultados, pues me da esa sensación. Sí que creo que hay jugadores de los que han llegado que a priori ves que son buenos jugadores y que tienen clase, que tienen fútbol, pero vamos a ver si todo eso se conjunta, y evidentemente lo que en muchos momentos se ha demostrado, que el Castellón ha sido superior a ciertos rivales, se traduce en resultados, ¿no? Y yo creo que en los últimos 2 partidos el Castellón perfectamente podía tener 6 puntos, y al final, pues por la jugada de Zaragoza, donde encajas el gol, que creo que es muy evitable, y los 2 goles de esta semana, pues solamente hace que tengas un punto y que te veas en una situación pues un poco desagradable, ¿no? El gol del día del Zaragoza es tan evitable que para mí es fuera de juego. O sea, eso ya no es cosa del equipo, porque ya lo hemos comentado, ¿no? Para mí el jugador intermedio condiciona claramente la entrada del jugador del Castellón, y el futbolista del Zaragoza que marca pues aprovecha de esa situación antirreglamentaria. Pero bueno, no vamos a solucionar nada. Lo que sí que me llama la atención es que Plat ese día no dijo nada, quiso pasar de puntillas por el tema, pero aquí no te perdonan, ¿eh? No te quejas, no te preocupes. Al día siguiente te echamos a la calle por decir nada. O sea, por decir nada. Es que luego comentó Plat en sala de prensa que había comentado, creo que era alguna rectificación o algo de allí, y la habían echado a la calle. Y vamos, conociendo el percal como conocemos nosotros, y Luis también lo sabe perfectamente, que también conoce cómo se las gastan, que ojo, yo no lo cuestiono, si les funciona me parece bien que sigan con ello, pero estoy convencido que desde el banquillo del Córdoba se dijeron allí, y a cosas que no son allí, y al final te acaban echando a la calle a ti, ¿no? Y ahora, pues bueno, te van colocando muchos partiditos en horas raras, en fin, algún día habrá que decir algo, ¿no? Sí, habrá que decir algo, y sobre todo lo que es un poco raro, que teniendo a Ania de rival de entrenador, echen a Plat cuando normalmente la gente le achacaba eso, que era muy, muy tranquilo y no marcaba. Yo también, con lo que he visto dirigir a Plat, me parece increíble que lo expulsaran, y además lo dijo él, por decir allí. Bueno, Ania entró dentro del terreno de juego, no sé si 15 veces, en fin, le llamaron 20 veces la atención y ni tarjeta amarilla. Bueno, manchado. El próximo día que venga se lo volveremos a decir. Cuando jugamos allí en Algeciras, que Ania era el entrenador del Algeciras, Escobar era entrenador del Castellón, a Kevin Civil querían que se lo llevara la policía municipal al descanso. Ya no os digo nada más, simplemente porque Kevin Civil era un tío de sangre caliente, y como le provocaban, pues él hacía lo que tenía que hacer como buen canchero y buen argentino. O sea que sí, personajes del fútbol, pero bueno, tampoco nada que decir, ¿eh? Nos ganaron bien ganado, y en ese sentido, pues enhorabuena al Córdoba, que compitió mejor en la segunda parte, y Ania
como técnico le cambió la cara a su equipo, que fue, la verdad, un desastre en la primera parte, y el Castellón pudo haber seguido 0-3 claramente al descanso. Volviendo un poco al tema que le comentaba a Iván, Luis, voy a ponerme en la piel del abogado del diablo. Amir el año pasado, suplente de Cretaz. Salva Ruiz, suplente de Joshua. Mellot no estaba Chirino. Barry no estaba, evidentemente, estaba Van den Belt, que además de todo lo que hacía, hizo, creo recordar, 7 goles. Zipenga claramente era suplente en el Castellón, no sé si de Raúl Sánchez o de quién. Incluso Mollita, hay quien dice que podría seguir jugando en el Castellón, tal como están las cosas, porque manejaba bien la pelota y mejoró mucho. ¿Eso es así o es un resumen demasiado facilón de los cambios? Bueno, es un resumen un poco facilón, es decir, la gente que ahora eche en falta a Joshua me parece increíble. Sí, pero lo ha fichado el Rayo, ¿eh? No lo ha fichado, Sí, el San Pedro, con todos los respetos para los amigos del San Pedro. La fichar ya el Rayo porque es un sub-23 y tiene que tener ciertas fichas aparte de que habrán visto algo. Pero Joshua, la primera vuelta que hace, si no es holandés y que lo han traído, hubiera acabado en el Vétera, vamos, en diciembre seguro. Y luego de las chirinadas también la gente no lo recuerda. Parece que la memoria de una temporada se les ha borrado. Sí que te daba mucho arriba, desdoblaba y Mabil parecía otro jugador con Chirino ahí entrando, pero defensivamente éramos un desastre. O sea, los goles que nos metieron el año pasado y los penaltis que hicimos, las faltas al borde del área eran increíbles. Cada partido eran muchísimas y que la gente echó en falta. A Mollita lo querían matar, a Calavera lo querían matar, a Yetro ya ni te cuento. Es decir, pues bueno, los que se han ido yo no veo... Van de Belt sí. Van de Belt sí. Raúl también. Sí. Yo Raúl lo encuentro... Sí, Raúl el de segunda sí, pero el de primera tampoco era... Bueno, pero estamos hablando del año pasado en segunda. Sí, el segunda sí progresó mucho. Pero yo sí que a Raúl, con lo que tenemos en banda, creo que lo podemos suplir mejor que a Cretaz y a Van der Belt. Yo ahí... la verdad que Barry me gusta, pero Barry no tiene el fondo ni la llegada que tenía Van der Belt. Y Amir para mí no puede ser el portero titular. Matis, pues bueno, a ver, han hablado muy bien, está lesionado, creo que... Pero empezó jugando Amir, ¿eh? Ya, pero bueno, yo por lo que he visto, no sé, a mí me da muy, muy poca seguridad y este año que tenemos ahí 3 centrales que se pueden cambiar entre ellos, a mí me encantan. Y lo de Salva también un poco va en el tema de Barry. Yo a Salva le veo una primera parte muy buena, pero que luego necesita ayuda. Con Zipenga arriba las ayudas son muy pocas. Y bueno, es un jugador que se vacía y ahí Plat debería tenerlo más en cuenta porque tanto Barry como Salva, Mellot sí que puede aguantar y es un jugador con grande recorrido y ahí sí que podemos aguantar, pero bueno, esas partes sí que creo que son mejorables, pero para mí hay mejor equipo que el año pasado. Yo en algunas cosas no coincido porque soy el primero que he dicho que Joshua ha salido en la foto, lo expulsaron por ejemplo el día del ascenso en Murcia, ¿no? En aquel partido que ascendimos al día siguiente, aquel día expulsan a Joshua. Luego, pues eso, tácticamente tenía muchas lagunas, era un jugador que para jugar de central estaba verde, como también Chirino. Es verdad que ellos, con el físico que tienen, eran capaces muchas veces de corregir situaciones que otro no hubiera corregido, pero también es verdad que con Plat, cuando el Castellón empezó a jugar con 4 atrás, cuando el Castellón cerró con 2 y ellos tuvieron esa libertad de incorporarse, yo entiendo, por ejemplo, que haya habido equipos que se hayan interesado por ellos, porque con una defensa de 4, Joshua es un jugador muy potente en lo físico y desde luego con capacidad para regresar mucho más rápido de lo que hace Salva. Salva al final ya tiene su recorrido, tiene su físico, con balón te da mucho más que Joshua, pero sin balón para mí Joshua a día de hoy es un jugador con mucho más poderío. Y en el caso de Chirino con Mellot, para mí la diferencia, mi opinión, es que Chirino en el área contraria puede inventarse algo ese día que tiene iluminado, que a lo mejor Mellot no, pero Mellot es un jugador mucho más regular. Ahí yo creo que Castellón no ha perdido tanto, pero bueno, también hay que decir que al final si el Rayo pone 1 millón, será por algo. Me imagino que Martín Presa tampoco está para ir regalándolos y, hombre, el jeque de la Almería tiene alguno más. A ese le da un poco más igual. Pero bueno, yo creo que el dinero no lo regalan a nadie y tampoco se trata ahora de desmerecer a los que teníamos, ¿no? Sino de que se potencien, ¿no? Al final los que han venido y que se hagan el ánimo, que antes sí tienen una muy buena oportunidad de destacar en segunda división. Para ti, ¿en qué balance nos quedamos, Iván? A ver, lo que te digo, yo creo que me cuesta ver un poco a nivel ofensivo, ¿no? Yo creo que sustituir por los goles que metió Raúl Sánchez, pues con Mabil, con Zipenga, y eso que Zipenga el otro día, pues seguramente fue de lo mejor del equipo. Para mí el mejor, pero tiene que dar...
tiene que dar más pasos, ¿no? Prefiero más pasos adelante. Es decir, creo que ha sido el mejor partido de Zipenga en estos 2 años que lleva, digamos, en el club. Pero claro, es que el año pasado Raúl Sánchez, sobre todo el de la primera vuelta, puso un listón altísimo y metió muchos goles, ¿no? Entonces sustituir eso va a ser difícil, y el Castellón, por la manera que tiene de jugar, necesitas efectividad de arriba. Si juegas a partidos de a ver quién da más golpes, tú sabes que estás encajando goles y goles muy fáciles, con lo cual la gente de arriba, pues no podemos fallar un poco la ocasión casi del último minuto, ¿no? O a falta de 3 minutos, que era por lo menos el empate, ¿no? Entonces ahí necesitamos que la gente de arriba, pues Mavil, Zipenga, la gente que ha llegado nueva, dé sobre todo esos pasos en sustituir esos goles, ¿no? Incluso pues gente como Cala, que necesita pues mínimo hacer lo mismo que hizo el año pasado, Suero. Necesitamos de esa gente que te dé ese último pase o que de cara a gol pueda finalizar, porque al final el Castellón sigue haciendo esos partidos a golpes y de momento pues nos están noqueando en muchos partidos. Le tengo que preguntar a Iván por la gestión de los partidos por parte del míster, pero ya que ha hablado de los delanteros, os gustó Jakobsen, ¿no? Estuvo bien. Pues a mí no me dijo gran cosa. ¿No? No fastidies, de verdad, Luis. No, me dijo, y yo estoy con Paco. Yo creo que te has ido a Cabo Verde y el agua ese que has bebido no... Mira, en el poco tiempo que salió es de Nipoti, me dijo mucho más que Jakobsen. Es decir, yo a este sí que le veo... O sea, ¿te gusta más Cámara que Jakobsen? Prácticamente para mí si hubiera estado Cámara hubiera estado igual que Jakobsen. Es decir, son jugadores que no se asocian, son jugadores que tienen un juego muy frontal, si no llegan balones en banda en condiciones no van a destacar, tienen poca ayuda, en fin, Cala y Suero pues asocian, y balones al área de ese tipo sí que tienen llegada, pero es para disparo. O sea, yo a Jakobsen lo veo a alguien muy similar a Cámara. Es verdad que ha venido, aterrizado, ha jugado y no se le puede exigir tanto. Pero es que no tenemos un juego frontal, no llega muchos centros en banda, en fin. Al juego de Jakobsen yo lo veo muy parecido a Cámara. Ya. Bueno, de todas formas tampoco es habitual, Iván, que llegue un delantero, lo firmas el lunes, no sé si estaría el fin de semana ya, pero bueno, lo firmas o haces oficial el lunes por la noche, que se cierra el mercado, y el fin de semana siguiente de titular, ¿eh? Ni Camará, ni Marcani, directamente Jakobsen. Eso sí que es muy llamativo, tú que eres entrenador, ¿eh? Hombre, son cosas que llaman la atención, ¿no? Pero me imagino que cuando eso ocurre es porque algo ha tenido que ver, desde luego, el cuerpo técnico o mucha confianza, desde luego, tienen en él, ¿no? Y pues creo que parece que se vaya a convertir en el delantero, ¿no? Yo de Jakobsen, al final lo que quiero ver es que cuando le lleguen esas jugadas como la que tuvo Camará en los últimos 5 minutos o ese tipo de ocasiones, ¿no? Ver ahí cómo se desenvuelve un delantero. Creo que pues no será un jugador de asociarse mucho, pero quiero ver si dentro del área esas ocasiones, ¿no? Son capaces de meterla, que al final es lo que necesita el Castellón, el realizar ese tipo de ocasiones, que en esta categoría, si eso lo perdonas, pues evidentemente te sale muy caro. Antes de ir a una pausa, y luego tenemos que hablar también de lo que dijo ayer en las páginas del periódico Mediterráneo Bob Bulgaris, el presidente del Castellón, sobre todo hablando mucho del asunto deportivo al final, ahora que acaba de cerrarse el mercado, aunque hay una ficha libre y se ha hablado mucho, él mismo lo ha hecho, de la posibilidad de incorporar a Lucas Pérez, que al parecer está esperando que algún primera lo llame. Me parece bien, está en su derecho. De Joan Pla te quiero preguntar, Iván, como entrenador, ¿qué te está pareciendo? ¿Qué valoración haces? Él empieza ahora curso, para mí tiene bastante más presión, porque el proyecto ahora sí que depende de él es el que está conduciendo desde el minuto 1. En esta segunda división, donde para mí hay grandísimos entrenadores, se ve en la gestión de los partidos, una vez la pelota se pone en marcha, ¿te gusta más en cuanto a planteamiento inicial que gestión de los cambios? ¿Te gusta en todo? ¿Dónde crees que tiene que mejorar, si es que tiene que mejorar en algo, bajo tu punto de vista? A mí me da la sensación un poco a veces en la lectura de los partidos. Digo, cuando al final tú tienes, todos los entrenadores no tienen un plan inicial de cómo quieres afrontar un partido, pero hay veces que el equipo rival te domina y en ese momento tienes que reaccionar, ¿no? Y la sensación que me da un poco con Joan Pla es que el Castellón tiene claro a lo que juega, sabe cómo sale, pero si la cosa no va bien es como, pues quito un defensa, me pongo con defensa de 3, todo al ataque y entre comillas que sea un poco lo que Dios quiera, ¿no? Y creo que el otro día, pues Iván Ania, tú mismo lo comentabas, pues que demostró que la primera parte del Castellón fue muy superior para haber acabado 0-3 y matar el partido, y al final la segunda parte reacciona y ves un cambio en el Córdoba que, promovido también por los fallos del Castellón, pues al final eso facilita que el Córdoba se meta en el partido, ¿no? Entonces yo creo que ahí da un poco la sensación de que con Plat pues tenemos ese plan de partido,
pero si la cosa no va bien siempre es pues acabar en sistema de 3 y ir al ataque, ¿no? Pero creo que hay veces que puedes hacer cierta lectura táctica durante el partido o corregir ciertas cosas que si en algún momento determinado, ¿no? Siempre se dice que hay mini partiditos dentro de un partido, ¿no? Pues ahí es donde creo que el Castellón es más plano, ¿no? Siempre tiene una misma idea, con eso va a muerte, si sale bien perfecto y si no, pues consigues esa derrota, ¿no? Luis. Bueno, Pla tiene los genes de Dick, es decir, tiene el mismo mal. Yo juego a lo que juego, no voy a cambiar y el que quiera que me coja y si me cambian tácticamente voy a seguir jugando lo mismo. Es decir, ahí era el mismo defecto de Dick. Creo que sí que es algo a mejorar. Yo creo que también un poco, aparte de cómo llevar el partido si te lo cambian, que pasó en el Racing y pasó contra el Córdoba, yo de todas formas no he visto inferior al Castellón en ningún partido, ni en la segunda del Racing ni en la segunda parte del Córdoba. Sí que fallos muy puntuales te han llegado esas ocasiones y luego cuando pasamos a una defensa de 3 volvió a ser superior el Castellón contra el Córdoba. Por lo tanto, tácticamente, pues bueno, la lectura sí que la puede mejorar, pero no creo que sea una piedra angular en él, porque creo que morirá con lo que tiene, como hizo Dick y como hacen algunos entrenadores. Y bueno, eso también te dice que el Castellón va a querer siempre ir a por los 3 puntos durante los 90 minutos. Perdón. Sí. Bueno, pues a ver si... vamos, lo del fin de semana es absolutamente innegociable, ¿eh? Por mucho que venga repleto de exjugadores el Ceuta, con más razón, ¿eh? Porque los conocemos a la gran mayoría. Y si no están aquí algunos de ellos es porque el propio Bulgaris no ha querido, ¿no? Hablamos de Cristian Rodríguez, en fin, un largo etcétera, ¿no? Ese partido es innegociable y yo añadiría que es un partido en el que en condiciones normales el Castellón no solo debería de ganar, sino ganar bien ganado. Otra cosa es el talante con el que se dé ese choque y si hay cierto run en la grada, que eso, pues bueno, eso sí que es absolutamente incontrolable. Estamos en este primer Conexión Oreyud, estamos en nueva etapa, aquí en Mediterráneo, en el periódico Mediterráneo. Vamos a hacer una pausa, por cierto, agradeciendo también el apoyo total y absoluto, incondicional, diría yo, de nuestros patrocinadores. Y a la vuelta tenemos que repasar, aunque sea mínimamente, algunas de las frases que dejó ayer con Enrique Ballester, aquí en Mediterráneo, el presidente Bob Bulgaris. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta 1 año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003, Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? Fanban Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. Fanban Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online Fanban Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanbancastellón.com y redes sociales. Fanban Castellón. Comodidad, aventura y Fanban Oreyud. Bar-restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar-restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar-restaurante El Chiquet, como en casa.
Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal, trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Bueno, que estamos de vuelta en Conexión Oreyud, en este estreno que tenemos en Mediterráneo, en el periódico Mediterráneo, nueva aventura. Ya sabes, estaremos contigo un par de veces por semana y bueno, esto solo ha hecho que comenzar. Pero también necesitamos un poquito de aire que nos dé el equipo, ¿no? A ver si ganamos el fin de semana, 3 puntitos contra la agrupación deportiva Ceuta, seguro que iremos ya con otra cara a León a jugar contra la Cultu y bueno, pues de ahí en adelante iremos viendo, ¿no? Porque esto es muy largo, ya sabemos cómo se las gastan casi todos los equipos de la categoría. Por cierto, ya que hablo de la segunda división, en Oreyud Mobile, con la nueva temporada tienes la Liga Hypermotion dentro de la plataforma Oreyud Deportes, pero es que además también podrás ver la Liga Hypermotion, la Liga Primera Ref, que hay ahí un montón de equipos y algunos de ellos hay partidos guapos. Por ejemplo, la semana pasada tuviste un Ibiza Hércules, etcétera, y además 120 canales temáticos. Todo ello sin permanencia por 8 euritos. Si te interesa, oreyudmobile.es para tener más información o contratando bien, llamando al teléfono 698-980000, 698-980000 o ves a la tienda física que está en la avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón y ahí con calma te lo explican todo. Pero vaya, 8 euritos, no hay permanencia, tienes 120 canales temáticos y podrás ver la primera ref y lo más importante, claro que sí, los partidos del Castellón, especialmente los que se juegan fuera porque en casa hay que ir a fichar. ¿Te sorprendió algo, Luis, de todo lo que dijo el presidente Bulgaris a Ballester ayer o qué? Pues la verdad que piensa como tú con lo de Joshua y Chirino, parece ser. Sí, bueno, él no piensa igual. Bueno, también es verdad que ha sacado buena tajada y a lo mejor no hace falta criticar, pero bueno, por las oportunidades que le dieron y todo, estaban claro que eran jugadores que ellos querían tener un proyecto para ellos y bueno, parece que les haya salido bien. Yo vi un poco un factor humano en que hasta ahora no había visto en Bob Bulgaris, es decir, pues bueno... sobre Raúl habló maravillas, dijo que seguiría su carrera, que se sentía como alguien que lo había formado. También intentó convencerlo porque se ve que tiene una oferta muy buena del Depor antes de venir al Castellón y Bob luchó por esa posibilidad porque creía en él. Bueno, luchó y los puso. Claro, porque en fútbol, cuando quieres a alguien, puedes luchar, pero sí. ¿Cómo luchas? Poniéndolos. No, luchar siempre tiene el mismo sentido, que es poniéndolos encima, y en eso Bob tenemos suerte en eso. Vi su lado humano, vi también que aún le chocan cosas de la afición de aquí, de Castellón y creo que de España, porque somos casi todos muy similares. Y bueno, y también ilusionado por el proyecto porque él lo quiere y lo está plasmando. Bueno, sí, son lecturas, ¿no? Ya digo, hay detalles que son destacados siempre y estrictamente hablando en este caso, en esta entrevista con Ballester, del tema deportivo. Él dice que el análisis que han hecho es que la temporada pasada solo hay 3 equipos que hicieran más goles que el Castellón y por tanto ellos entienden que lo que tenían que mejorar era la parcela defensiva. Hay que añadir que Plat juega con 4, no juega con 3 como se jugaba anteriormente. Es decir, tú juegas con 2 centrales, 2 laterales y, hombre, Mellot está empezando a subir, pero tampoco es que los laterales vivan permanentemente en el área contraria como ocurría antes, ¿no? Y que bueno, un poco la idea ha ido por ahí. Textualmente dice, construir un equipo equilibrado que compita colectivamente y al mismo tiempo que desarrolle jugadores que puedan crecer. Esa es un poco una idea. Yo sigo viendo en algunas de las manifestaciones, porque también habla de Calatrava, de Jakobsen, de Nipoti, sobre todo continúa como ese
ese punto de recuerdo, no sé si con rencor o con desazón, como queráis, ¿no? Respecto de lo que fue la anterior etapa con Dick, ¿no? Porque hay un momento de la entrevista en la que habla de que decisiones obstinadas, ¿no? Con el tema de los dos defensas, tanto de Joshua como de Chirino. Dice, la realidad es que defendimos mal debido a una estrategia obstinada y a que dependíamos de dos centrales muy jóvenes aún en desarrollo, ¿no? Eso de obstinado, ¿no? A mí me recuerda directamente a Dick, Iván. Si hay alguien obstinado, ¿no? Y que no va a cambiar de idea, ¿no? Ese era el anterior entrenador. Yo lo entiendo así. No sé si a lo mejor estoy yo aquí hilando demasiado fino. ¿Cómo lo ves tú? No, hombre, parece un poco que se refiere a eso, pero creo que en el mundo del fútbol al final es, si nos metemos en lo deportivo, tienes que buscar el equilibrio. Puedes decir de que el año pasado eras el equipo, solamente hubo 3 equipos que metieron más goles, con lo cual lo fácil es decir, mantendré los mismos goles, pero voy a defender mejor. Pero claro, para defender mejor, evidentemente, pues tienes que cambiar parte del sistema, ¿no? Cambiar a 4, y si al final ya juegas con 4 defensas, pues seguramente no vas a chafar tanta área como hacías muchas veces con los laterales, quedándote casi hombre a hombre. Entonces, al final no vas a generar esa superioridad. Entonces, ¿quién te dice que este año vas a seguir metiendo los mismos goles, no? Yo creo que eso es lo que... Bueno, él tendrá su idea de fútbol y su pensamiento y cómo querer hacer las cosas, pero el fútbol no es tan matemático en muchos momentos, ¿no? Y creo que a nivel deportivo el conseguir ese equilibrio es lo que te va a mandar de los resultados, ¿no? Entonces, yo viendo esa frase que él, o esas frases que él puede decir, pues vamos a ver si somos capaces de seguir siendo el tercer equipo que más goles meta, ¿no? En estos momentos no lo veo en el equipo. Ya. ¿Tú lo ves? ¿Es una chinita en el zapato? O... Sí, es una chinita. Ahí pasó algo, Dick, Bob, en el cual creo que no lo sabremos nunca, pero fue una decisión que nos sorprendió a todos. Habla de lo que defensivamente, que yo ahí creo que tiene Bob razón, pero no dice Bob la primera parte que nos brindó Dick, que fue de antológico, y eso nunca lo habíamos visto en Castalia. Y tampoco dice que siga la carrera de Dick como dice, con Raúl y con algún jugador más. Por lo tanto, Dick no lo nombra para nada, le tira una china, yo creo que bastante directa, y creo que esa relación no acabó nada bien, y yo creo que creo que ambos se sintieron defraudados. Yo creo que Bob no le plasmó por qué realmente lo tiró, y Dick, yo creo que a día de hoy tampoco sabe por qué se fue del Castellón. Por lo tanto, esa china va directamente a él. Por cierto, ya que se está un poco enlazando esto con Raúl Sánchez, es curioso, porque con Raúl Sánchez hay un episodio en un partido de Copa ante Osasuna en el que él sale desde el banquillo y Dick lo cambia y tal. Eso lo hemos comentado muchísimas veces. Bueno, pues... al final los jugadores también son especiales, ¿no? Porque este verano, una vez ya habían cesado a Dick, él siguió viviendo aquí, en Benicàssim, donde se compró una vivienda, como bien sabe Luis, y él tenía la rodilla mal, ¿no? Necesitaba ser intervenido, y Raúl Sánchez medio. O sea, él fue el que canalizó, digamos, un poco el hecho de que Dick encontrara la forma, ¿no?, de ser intervenido aquí. De hecho, lo operaron aquí. Quiero decir que al final los futbolistas son muy egoístas, pero a pesar de todo eso, pues supongo que en el balance tampoco les ha ido mal a todos. Yo creo que es fútbol al final, y espero que con el paso del tiempo cada uno hará su camino, ¿no? Y que todo esto, pues bueno, quede un poquito en el tintero, porque al final esto va y viene, y la vida y el fútbol dan muchísimas vueltas. Pero hay otro parágrafo, otra frase que tengo que destacar. Dice: estoy tranquilo y soy optimista, entre otras razones, porque esta temporada veo trabajar al cuerpo técnico con la máxima dedicación posible y con el mismo compromiso con el club que me exijo yo mismo. ¿Soy yo o...? No. No soy yo, ¿no? Esa es la china fundamental por la que echó a Dick. Bob pensó de que sus sueños y sus ideas y sus esfuerzos estaban ya en otra liga y en otro equipo en vez del Castellón, que podría ser cierto o no lo sé, pero eso yo creo que fue el peso fundamental para que echara a Dick. Y creo que le recrimina, bueno, no le da ningún valor a Dick en esa entrevista. Es que enfatizar esto del actual cuerpo técnico, ¿no?, en cierta manera lo entendemos como una especie de señalamiento, no lo sé, igual que somos muy mal pensados, ¿no? No, ha señalado claramente con las dos partes que has dicho, lo ha señalado a Dick, y no hace, es posible que tuviera cosas malas como todos, pero tuvo muchas cosas buenas.
y lo que vimos en Castalia en la primera vuelta no creo que lo vamos a ver. Entonces hizo a jugadores muy buenos, es decir, con Dick, Cretace es otro jugador, Alberto es otro jugador, Mollita fue otro jugador, De Miguel fue completamente otro jugador, Van der Bel lo hizo jugador. O sea, con Dick crecieron muchísimos jugadores con la forma de ver el fútbol. Pero es pasado, debería ser pasado, ¿no? Pero es beneficio presente del Castellón. Es decir, vos podías decir perfectamente que jugadores que tiene hoy han crecido tanto gracias a Dick, y eso es una realidad. Eso es una realidad. Sí, también. Pero todo lo que le tira a Dick son todo lo que le tira a Dick son cosas malas, y la verdad que no lo entiendo. Va con los jugadores que él, bueno, tampoco había empatizado hasta ahora con nadie, y bueno, parece que ahora sea sus padres o los haya apadrinado prácticamente, y del entrenador que los llevó, porque Raúl también destacó gracias a Dick y lo llevó en volandas, aunque tuviera ese episodio, pero luego le dio mucha confianza. Ha hecho esas ventas y ha sacado dinero gracias a que Dick también ha formado a esos jugadores. Estoy de acuerdo, pero también los jugadores tienen su mérito. Quiero decir, al final Raúl Sánchez estuvo una temporada y pico muy despistado el chico, y él se puso las pilas. Entendió en algún momento que tenía que ponerse las pilas, porque si no hubiera durado en aquel momento 2 telediarios, ¿no? Y hoy es en día pues el futbolista que es, ¿no? Un tipo que creo que ha jugado contra Messi, ¿no? Este verano, sí, en aquella eliminatoria contra el Inter de Miami, y algún otro igual, ¿no? Entonces al final también va un poco en el futbolista. Caso de Miguel, ¿no? A mí es un chico que en Primera Federación me parecía un futbolista excepcional, que con balón seguramente es de los que tenía el Castellón que mejor entendía el juego, el fútbol en ataque. Pero creo que el año pasado la presión, la competición lo devoró mentalmente. Al final necesitaba salir de aquí, ¿no? Bueno, espero que no ocurra con ninguno de los que tenemos ahora mismo. Hay jugadores muy jóvenes, ¿no? Que aquí hay cierta presión, porque claro, después de salvarte el año pasado, pues este año hay que salvarse, pero quizá hacer algo más, ¿no? Por lo menos eso es lo que piensa el aficionado de entrada. Respecto de esta última frase, ¿tú tienes algo que decir, Iván? Tú es que eres muy buena persona, seguro que tú no has visto nada raro ahí. No, bueno... yo creo que al final Bob también tiene una manera de ser que todo lo que no entre dentro de sus parámetros le sobra, ¿no? Y tiene el poder para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que el Castellón tiene que estar muy agradecido en lo que consiguió Dick aquí, trayendo un sistema totalmente diferente, enchufando a todo el mundo, a jugadores. Hablabas de lo de la jugada de Raúl Sánchez, que yo mismo comenté muchas veces, sí, pero al final también entendió el mensaje Raúl Sánchez, ¿no? De que aquí si se sale a tope desde el minuto 1, ¿no? Y si no recuerdo mal, yo creo que cuando se consiguió el ascenso, a Dick se le gritó mucho que se quedara, ¿no? Porque ya había rumores de que a lo mejor se podía marchar. Yo creo que a lo mejor igual el presidente lo convenció, Dick se quedó, pero luego ante tesituras de a lo mejor discrepancias de cómo juegas, hay que defender más, o bueno, me imagino que serían conversaciones, a partir de ahí se generó un desencuentro que por eso acabó, digamos, con su cese, ¿no? Y a lo mejor ese tipo de comentarios de veo trabajar a todo el mundo involucrado, pues por lo mejor Dick igual ya tenía su futuro o su cabeza más fuera de Castellón, y eso evidentemente el presidente sí que ha venido aquí apostando dinero, que eso lo está demostrando, sí, con un proyecto claro, y creo que todo el que no dé el 100%, como seguramente lo está haciendo él, pues sobra dentro del club, ¿no? Y creo que es una manera de pensar que me parece perfecto, donde al final lo que quiere es rodearse de gente que esté al 100% por el club, como jugadores, entrenadores y gente que tendrá alrededor, porque eso será el beneficio del club. Totalmente, sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también es verdad que a nivel general o algunos aficionados siempre establecen aquello de, bueno, con todo lo que ha hecho Bob no se le puede decir... Vamos a ver, no hay nadie que yo conozca en la historia del Castellón, hasta donde yo llego, anteriormente ahí no puedo entrar porque yo la época de Sales y Fabregat no la viví, pero desde donde yo conozco hasta ahora, desde luego, con mucha diferencia, el mejor presidente de la historia del Castellón es Bob Bulgaris. Nadie, absolutamente nadie, a día de hoy puede cuestionar económicamente el proyecto de Bob Bulgaris. Absolutamente nadie, y creo que nadie lo hace, ¿no? Pero esto es fútbol, esto es competición, tienes unos rivales, estás en un alto nivel, estás en una de las ligas más competitivas de Europa, con todo lo que ello significa, y todos nos equivocamos. El Castellón, Bob Bulgaris, Plat, Dick, yo, Luis, Iván Campos, todos, algunos más y otros menos, eso está claro, pero todos nos equivocamos. Entonces nuestra obligación desde un medio de comunicación es, pues aquello que creemos que es un error, también podemos perfectamente señalarlo. Y además con una particularidad, y es que lo que hoy puede ser muy bueno, dentro de 2 meses
puede no ser tan bueno. Ahora Zipenga lleva 2 goles, quién sabe que venga Lucas Pérez, ¿no? Y que juegue en banda izquierda y que empiece a hacer goles como churros y que Zipenga tenga que estar sentado en el banquillo, ¿no? O cualquier otro, es decir, ¿no? Es que es así, es que al final esto está vivo. Cada semana se hace un balance. Y ahora estamos hablando del partido de Córdoba. Dentro de unos días hablaremos de lo que pase en el partido ante el Ceuta. Estamos hablando de esta plantilla. Ha habido plantillas anteriores, ha habido entrenadores anteriores. Eso sí, ni habla nadie de Rudé, ni habla nadie de Torrecilla. A que nadie habla de ellos, a que nadie los toma como referencia. Pero bueno, esa es un poco nuestra obligación, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, es un presidente un poco atípico. También es dominador de las redes sociales, en las cuales entran con mucho sarcasmo también. Me parece perfecto, sí, Es decir, está en su libertad de expresión. Sí, la verdad que es. Y se arriesga a ello también, a poder contestar y que le contesten cualquiera. Por lo tanto, y además sobre todo en temas económicos y en cuanto al tema de la pasta, cuando hay una mentira, entra directamente y dice incluso lo que ha costado y lo que... Pues bueno, la verdad que en eso sí que tiene mucha transparencia. Es alguien peculiar, pero bueno, no por ser peculiar es malo ni para este deporte ni para el Castellón. Yo también pienso que es el mejor presidente que hemos tenido, el que más está aportando, el que tiene un proyecto que no depende ni de taquillaje, ni de publicidad, ni de televisión, ni de nada. Él sabe lo que tiene que hacer y por dónde tiene que ir, y eso es una ventaja también. Sí, sí. Por supuesto, pero hay que seguir haciendo autocrítica. Nuestra labor también va un poco en esa línea, ¿no? La crítica no tiene por qué ser siempre negativa, ¿no? Hay cosas buenas en cada uno de los partidos. Por ejemplo, no lo hemos hablado, pero a mí Pablo Santiago de media punta me gustó muchísimo. No sé si el cambio fue porque el chaval estaba ya un poco desfondado, o a lo mejor físicamente todavía no le ha cogido el pulso a la categoría, o fue simplemente cambio táctico de Plat, pero el pase que da es un pase de altísimo nivel y me gustó mucho esa pareja con Calatrava. Zipenga parece que se ha espabilado, que se ha dado cuenta de que o espabila o lo va a tener complicado. Y a mí sí me gustó Jakobsen. A mí las cositas que hizo no me disgustó. Vi que es un chico que tiene la cabeza en el área y que puede ser el más delantero de los delanteros que tiene el Castellón. Y luego atrás también coincido en que Sienra se equivoca en intentar controlar esa pelota, pero a mí me gusta mucho como central. Creo que ahí se ha acertado. Luego hay otros jugadores que me despiertan algunas dudas y iremos viendo con el paso de los partidos. Pero el día que estarán bien se dirá y el día que no estarán bien también se dirá. O sea, es un tema absolutamente profesional. Pero todos tienen que apechugar y todos tienen que mejorar, Iván, porque al final, cuando no ganas, tienes que apechugar desde el entrenador hasta el que salió 10 minutos, tienen que apechugar porque como venga el Ceuta y no se le gane, la semana siguiente va a ser tensa. Esto es fútbol. Totalmente, es que aparte el Castellón conforme plantea los partidos que van a tope desde el minuto 1, yo lo he dicho siempre, el Castellón tiene que hacer los 5 cambios relativamente pronto porque es imposible aguantar ese ritmo de cuando tengo el balón, me obligan a desmarcarse, a hacer muchos sprints. La gente cuando pierde el balón tiene que hacer carreras de larga distancia para recuperar el balón rápidamente, hacer una presión tras pérdida rapidísima. Es decir, eso te obliga a estar físicamente muy fuerte y eso aguantar todo el año es imposible, jugar solamente con 11 jugadores. Entonces el Castellón tiene muy claro que esto es muy duro, hay muchos partidos, va a tener que afrontar muchos minutos con muchos jugadores de la plantilla y evidentemente ahora han salido o están jugando más un 11, pero requiere de mucho jugador, de que dé el nivel, de que den pasos adelante porque va a ser importante todo el mundo. Entonces a partir de ahí, todo lo que no sea sumar juegues 10 minutos o juegues 60, el Castellón tiene un problema grave. Te hago la última, Iván. ¿Lucas Pérez jugaría en este equipo? Totalmente, ¿no? Yo creo que Lucas Pérez... no lo dudas, ¿no? No lo dudas. No lo dudo, no podemos descubrir a ese jugador, ¿no? Al final, fíjate, aunque cómo nos destrozó, digamos, en los partidos de ser la Copa de Campeones, ¿no? Con el Depor, es decir, esa calidad y quizás el Castellón, acordaros de pues que tiene esos jugadores veteranos que te dan ese tipo de ese último pase, ese gol, el meter a todo el mundo enchufado dentro del partido, saber parar a veces un partido cuando tienes ese tipo de jugadores veteranos te da un plus, ¿no? Y al final Lucas Pérez, pues si tiene ese tipo de ocasiones que el Castellón realiza y hace esas ocasiones, pues evidentemente es un jugador que podría perfectamente meter 10, 12 goles, que en esta categoría es una auténtica barbaridad, ¿no? Tener a un jugador de ese nivel. Si él se encuentra bien físicamente, pues evidentemente es un jugador donde ojalá el presidente lo consiga convencer, ojalá acabe aquí, porque creo que es un jugador pues de otra categoría donde le dará muchísimo al Castellón.
Estamos de acuerdo, creo. Titularísimo sería en este Castellón. Vamos a ver qué pasa con él. Te veo el domingo en Castalia, Iván. Un abrazo. Gracias. Igualmente, un abrazo. Iván Campos, que estará con nosotros, por supuesto, en el transcurso de la temporada aquí en Conexión Oreyud. Luis, también te hace tilín, ¿no? La posibilidad de firmar a Lucas Pérez, ¿o te parece mayor? Yo ese trío Lucas Pérez, Cala, Suero, podría ser vamos, esa gente sí que se asocia y la verdad que creo que el 80% del balón estaría en esa zona. Pero para jugar como punta, ¿no? Digamos, él por delante de los dos, o, sí, o con Jacobsen por delante. O Jacobsen por delante, entonces ya o sería o Cala o Suero. Bueno, ahí tiene la verdad muchas opciones. Cala también a veces ha jugado de banda en falso, ya que Mavil no está bien. En fin, ahí tiene, y a mí Pablo Santiago es un jugador que me encanta. Por eso digo un poco lo del cambio. Fue para mí de los mejores en la primera parte. Tú tienes a Mavil que está mal. A mí lo de General Barrena, que lo pongas para sostener ahí con Barry el centro del campo, me parecía una idea, ibas ganando 0-1 lógica, pero mete a Santiago en banda. Porque, bueno, aunque no juega a pierna cambiada, él es diestro, puede jugar en esa banda perfectamente y creo que no hubieras bajado el nivel del equipo. El domingo ganamos, ¿no? El domingo ganamos seguro. ¿Pero así holgaditos o...? Sí, yo creo que un 4-1 seguro que vamos a disfrutar el domingo en Castalia. Bueno, veremos el domingo. Luis, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a Luis Pastor. Nos queda una pausa y a la vuelta rematamos el Conexión Oreyud, este primer Conexión Oreyud en el periódico Mediterráneo, hablando del Amateur, que se estrenó en esta nueva tercera federación y lo hizo con derrota, pero ante un Athletic Baleares que bueno, me imagino que tendrá un presupuesto bonito también e interesante. Y ahora enseguida nos cuenta Juan Farroca cómo fue ese partido. Hasta ahora. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Monfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Monfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Monfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Monfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003 Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? FanVan Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. FanVan Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online FanVan Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanvancastellón.com y redes sociales. FanVan Castellón. Comodidad, aventura y FanVan Oreyud. Bar Restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar Restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar Restaurante El Chiquet, como en casa. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal, trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080.
la pizzería más auténticamente italiana de Castellón. Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Bueno, pues seguimos en Conexión Oreyud, aquí en Mediterráneo, en el periódico Mediterráneo, recta final de este nuestro primer programa. Y como no, tenemos que mirar también hacia el filial que dirige Pablo Hernández. El año pasado fue extraordinario con ese ascenso a esta nueva tercera federación, que es una categoría ciertamente complicada. Es verdad que se ha reforzado con muchas caras nuevas el filial albinegro, el conjunto de la Academia, como se llama ahora, del Castellón, y que el otro día tenía a priori un desplazamiento complicado en Palma ante el Athletic Balears. Estuvo muy atento de ese partido nuestro compañero Juanfran Roca. ¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, José Luis, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal fue el partido? 3-0. La sensación para los que no lo vimos es que no hubo prácticamente opción, ¿no? Para los de Pablo Hernández. Bueno, pues fue todo lo contrario que le pasó al primer equipo del Castellón en Córdoba, es decir, una primera parte en la que el equipo pagó la novatada del debutante, encima ante un equipo que le sacaba pues casi que 8 años de media edad a la plantilla del Castellón B, que tiene a gente experimentada como Jaume Tobar, que llevó de locos a la defensa albinegra, al igual que un conocido como es Florin Andone. La verdad es que tenían gente muy agresiva. Incluso para mí una acción ahí bastante clave con 1-0 en el marcador. Hubo un empujón que le hicieron a Nico Font. Yo no sé si era en la frontal del área, pero era a milímetros. O era dentro o era fuera, pero era una falta como una catedral, y a renglón seguido pita penalti a favor del Atlético Baleares en una acción similar. Fue el 2-0, ahí el equipo se vino abajo antes del descanso. En la prolongación ya pasaban 5 o 6 minutos. Joffre hizo el 3-0. El equipo, ya te digo, estuvo muy blandito, pero dio la cara en todo el momento, y en la segunda parte cambió la decoración. No sé si porque el Atlético Baleares se quedó ya a verlas venir detrás, pero se vio una muy buena versión del filial del Castellón, jugando por banda, construyendo jugadores. Ahí hay un par de futbolistas como es Toni Gabarri y uno que han fichado que es Guillem Terma, que es una maravilla a la hora de tocar. Tuvo llegada en el área rival, pero le faltó puntería. Ya te digo, le pasó factura al filial el haber hecho una primera parte tan blanda, y en la segunda pues ya lo tenía todo perdido y se fue arriba. Y a mí me gustó cómo tocó el balón y la idea de fútbol que tiene el equipo de Pablo Hernández. Es verdad que es el primer partido de este equipo, que de los 11 que jugaban, pues 7 u 8 no habían jugado todavía en esta categoría. Se nota un equipo que es candidato para subir a Primera Federación, pero bueno, al menos parece ser que sí que hay buenos mimbres. Y en su campo, en Gaeta Wet, pues ahí el equipo se acoplará un poco mejor. Pero ya te digo, no me gustó mucho la primera parte por aquello de que fue demasiado superado, pero en la segunda yo vi ahí pues media hora de toma y daca total en el área del Atlético Baleares. Sabemos todos que es una categoría difícil, complicada. Hay equipos como el Athletic Baleares, que yo lo comentaba en la entrada del programa, que tampoco hace tantos años ahí iba a jugar el primer equipo del Castellón y perdía. Quiero decir que siempre ha sido un equipo que ha tenido presupuestos importantes y que ha fichado buenos futbolistas en las categorías en las que ha militado. Pero fútbol hay, ¿no? Eso es lo que estás contando, que los chavales tienen fútbol, que la idea de Pablo es buena, y lo que falta a lo mejor es aterrizar un poco en ese oficio, ¿no?, que van a tener la mayoría de los equipos que jueguen contra un filial como el albinegro. Es que hay filiales y filiales. Este es un filial muy joven. Hay filiales. Hace años, cuando el Castellón jugaba contra el Mallorca B, la edad media del Mallorca B era superior a la del Castellón primer equipo. Y este Castellón, pues, la media de edad creo que son 20,8 años. Es una media bastante baja, pero al menos hay calidad. La temporada pasada pasó 3/4 de lo mismo en una tercera división valenciana que es muy potente, que había equipos que parece ser que iban a subir porque sí, tipo Alchaneta, La Nucía, incluso el Castellón con un desembolso económico extraordinario, el Roda, que siempre tiene equipos muy buenos. Pues mira, en la última jornada el Castellón, que siempre estuvo ahí arriba, aprovechó todos los tropiezos y subió, practicando un juego muy vistoso en la categoría, con una idea futbolística muy parecida, porque el equipo B juega igual que el primer equipo del Castellón, arriesgando mucho, tomando pues muchos riesgos. Eso te conlleva a encajar goles, pero también puedes marcar.
Y ya te digo, es muy jovencito este equipo para jugar en esta categoría, pero vamos a ver si cuando se emplea en campos donde no haya tanta diferencia como en Atlético Baleares, pues es capaz de sumar puntos. Ahora, por ejemplo, el próximo sábado a las 4, un partido muy atractivo, viene el Reus. Yo al Reus le vi hace 2 semanas jugando contra el Villarreal B. El Villarreal B le pasó, no le ganó, pero empató, pero en cuanto a juego el Villarreal C fue muy superior al Reus. Vamos a ver si en casa, donde se desenvuelve muy bien el equipo albinegro, pues es capaz de sumar los primeros puntos, porque cuanto antes lo suma, eso le dará más confianza al equipo. Yo, por ejemplo, esta pretemporada he visto pegarle un meneo extraordinario el Castellón B al Torrent, que el Torrent del año pasado jugó el playoff de ascenso y tiene una plantilla extraordinaria. Bueno, pues hay que darle tiempo a este equipo, porque te digo, son muchos chavales jóvenes y muy nuevos, y además pues jugar en una categoría donde los rivales no te perdonan uno. Bueno, pues el próximo sábado a las 4 de la tarde, Castellón B Torrent, debut en casa, debut de locales. Reus, el conjunto catalán. Sí, estos son los que estaban medio hundidos y les empujaron al abismo para que el Andorra, ¿no?, cogiera la plaza, si no estoy equivocado, ¿no, Juanfra? Sí, efectivamente. Y bueno, pues el año pasado hicieron una buena temporada y mira, también han subido. Sí, el Andorra en segunda división y el Reus en tercera federación, sí. Sabemos cómo ha acabado el cuento. No me resisto, Juanfra, antes de acabar. ¿Has activado el cagómetro con el primer equipo? Todavía es pronto, ¿no? ¿O qué? ¿O tú ya lo has activado, por si acaso? Yo ya, mira, lo activé en pretemporada. Ya, hombre, Juanfra, por Dios, en pretemporada ya lo podéis intentar. Al quinto partido de pretemporada lo desactivé, porque el equipo en pretemporada me gustó, me daba confianza, veía buenas hechuras de equipo, pero es que después de lo que pasó en Santander, lo disculpo. 3-1, bueno, el Racing tiene un buen equipo, pero a partir de ahí, del día del Valladolid y sobre todo el día del Zaragoza, yo ya vi que hay que apretar mucho los machos. Y bueno, yo lo he dicho muchas veces, para mí, y mientras no me lo demuestren los jugadores ni el entrenador, no hay mejor equipo que el año pasado, y ojalá me hagan rectificar, pero de momento pues el cagómetro lo tendremos activado y con la batería recargada. Pues nada, merendarás caballa este próximo domingo, ya verás cómo sí. Juanfra, gracias, un abrazo, buenas tardes. Un saludo y suerte en tu nueva aventura. Muchas gracias a Juanfra Roca y un gusto poder contar contigo, claro que sí, para que nos cuentes, bueno, pues cosas de primer equipo, pero también de ese fútbol que tanto dominas, ¿no?, del fútbol regional y sobre todo de los cachorros de la cantera de la Academia del Club Deportivo Castellón. Gracias a Juanfra Roca, Iván Campos, Luis Pastor, Miguel Ángel Portugal, gracias a vosotros por estar ahí. Y bueno, esta va a ser la primera de muchas tardes, noches en las que te haremos compañía a la hora que tú quieras, porque será en formato podcast, pero aquí, en este mismo sitio, en el periódico Mediterráneo de Castellón, contigo Conexión Oreyud. Gracias, saludos, hasta la próxima, adiós. Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual.